Es un gusto poder saludarles nuevamente. Vamos a seguir en el estudio del curso Manejo y Conservación de Suelos y vamos a tratar el tema en la semana octava. Y vamos a continuar platicando sobre las prácticas agroforestales, indudablemente que relacionadas con el manejo y la conservación de suelos. La semana anterior, si recordarán, vimos la parte ya iniciamos a ver esta parte. Hablamos de la época de siembra, hablamos de también de rotación y asocio de cultivos. Vimos también un poco los beneficios que trae pues el uso de prácticas agroforestales para el suelo, para el agua, para el aire y también para el agricultor. Bueno, ese sería como un pequeño resumen de la semana anterior. Entonces vamos a continuar la semana con las prácticas agroforestales. Y vamos a ver una de las prácticas bastante importantes, que es como las siembras en contorno. Acá en la figura de al lado podemos observar, pues aquí simula un terreno con pendiente, y aquí también pues vemos una gramínea aquí sembrada acá en esta siembra en contorno, ¿verdad? También al fondo podemos ver pues cómo pues se puede dar un sistema de siembra en contorno. A este sistema de siembra también se le llama siembra en contra la pendiente o siembra atravesada a la pendiente. Ese sería como uno de los nombres también que se le da. Esta práctica consiste en hacer las hileras del cultivo en contra de la pendiente, siguiendo las curvas a nivel. Indudablemente entonces acá pues para esta práctica de siembra en contorno necesitamos indudablemente pues hacer las curvas a nivel, ¿verdad? Entonces aquí nos auxiliamos con el aparato que ya hablamos, como el aparato nivel en A, que pues muy bien hace esta función. La importancia de esta práctica es que al sembrar las hileras del cultivo en contra de la pendiente, se oponen al paso del agua. Cuando cae la lluvia, pues indudablemente acá en la pendiente, pues esta no se logra filtrar en el suelo, ¿verdad? Pues hay obstáculo, pues la siembra pues le sirve de obstáculo, ¿va? Y entonces el agua al ser retenida se logra infiltrar, ¿verdad? En el suelo, es una de las ventajas. Y también va disminuyendo el agua de lluvia que cae en el terreno, va disminuyendo conforme pues va contando ese tropiezo en las hileras de cultivo, ¿verdad? Indudablemente eso también contribuye a que no haya arrastre de suelo y también ni tampoco pues los nutrientes también se conservan en el suelo. Es una de las mejores ventajas de este sistema. En la siembra en contorno se estima que la práctica del cultivo en contorno aplicada en condiciones adecuadas reduce la erosión del suelo hasta en un 50%. Realmente es bastante grande la utilidad pues que nos da al hacer una siembra en contorno en un suelo con pendiente. Estamos hablando de un 50%. Yo creo que es bastante beneficioso. En este cuadro que tenemos aquí vamos a observar datos de pérdida del suelo con el cultivo de soya. Este es un experimento, un tratamiento que se hizo, una investigación. Tenemos el primer tratamiento, soya sembrada, soya continua a favor de la pendiente, y también el otro tratamiento, soya continua cortando la pendiente. Y veamos aquí entonces en los resultados, en la pérdida de suelo, ¿verdad? Estamos midiendo aquí la pérdida de suelo en kilogramos por hectárea por año. Y estamos diciendo que cuando la soya continua a favor de la pendiente, pues la pérdida es de 20.86 kilogramos por hectárea por año. Mientras que cuando la soya continua cortando la pendiente, la pérdida de suelo se reduce a 8.97 kilogramos por hectárea por año. Entonces vean ustedes realmente
pues la utilidad al hacer de este sistema, ¿va?, de siembra en contorno, cuando estamos en la parte de conservación de los suelos. Tenemos algunos tipos de sistema en contorno, y vamos a ver el primero, que es cultivo en contorno clásico, así se le ha puesto este nombre. Es el cultivo en contorno clásico, se realiza trazando tantas líneas guías como sea necesario, de acuerdo a los desplazamientos determinados por fórmula. Entonces aquí podemos usar una fórmula que nos va a permitir conocer ese distanciamiento. Ello asegura que una elevada proporción de surcos de cultivo quede a nivel o con pequeñas desviaciones respecto del mismo. La ventaja del sistema clásico es, por lo tanto, su mayor confiabilidad. Entonces tiene una ventaja también grande. Este sistema posee el inconveniente de una mayor complejidad para la realización de los cultivos, ya que cada sector de terreno se cultiva siguiendo una curva de nivel, una línea guía o una línea madre, que es diferente a las demás. Entonces ahí tenemos pues lidiar con ese inconveniente. A ella se suma una mayor proporción de surcos cortos en los sectores centrales entre hileras guías, que determina espacios de lote no cultivables o cultivables con dificultad. Entonces tenemos ahí que enfrentar esta dificultad cuando usamos pues este sistema en contorno clásico. Tenemos también el otro sistema, que es el cultivo en contorno simplificado. El cultivo en contorno simplificado se realiza trazando una o unas pocas líneas guías en función de la complejidad y extensión del lote a sistematizar. La ventaja de este sistema consiste en una menor complejidad para la realización de los cultivos, ya que el cultivo del lote se realizará siguiendo una sola curva de nivel, una sola línea guía, una sola línea madre, o unas pocas líneas de nivel. Entonces, pues tiene esta ventaja. Como consecuencia de ello, se reduce considerablemente la proporción de espacios desaprovechables ocupados por surcos cortos. Entonces aquí tenemos otra ventaja. También tiene sus desventajas, ¿verdad? La desventaja del sistema radica en en su menor confiabilidad, debido a que al trazar pocas líneas guías habrá sectores del terreno que no serán cultivados a nivel, en los cuales el riesgo de erosión pues aumentará. Entonces tenemos que enfrentar también esa dificultad, pues que en algunos surcos que hagamos, pues vamos a tener pues surcos no a nivel, ¿verdad? Entonces esto va pues indudablemente ocasionando pues que haya riesgo de erosión siempre en el suelo. Entonces esto hay que contemplarlo cuando vamos a usar este sistema en contorno simplificado. Para trazar las curvas a contorno, tenemos pues ya algunas tablas que nos dan algunas orientaciones en cuanto al distanciamiento de las curvas, ¿verdad?, a trazar, ya sea para cultivos densos, cultivos limpios, planos básicos. Bueno, nos dan pues hay ciertas tablas que han sido desarrolladas para facilitarnos el trabajo. Sin embargo, también hay fórmulas que podemos aplicar, ¿verdad?, para poder pues determinar con más certeza pues un distanciamiento entre curvas, ¿verdad? Y acá tenemos quiero compartirles esta fórmula, donde veis intervalo vertical entre curvas a nivel, o sea, la variable que queremos determinar. Esta está su dimensión es en metros. El factor X, factor que depende de la cantidad de intensidad de las lluvias. Estas varían entre 0.4 y 0.8. El factor S, que es la pendiente del terreno en porcentaje. Y el factor Y, factor que depende de la erodibilidad del suelo y de las prácticas de manejo. Estas varían entre 0.4 y 0.8. De esta manera podemos, como repito, poder determinar matemáticamente pues el tratamiento de curvas. Por supuesto que también hay otras fórmulas que
se pueden aplicar, pero aquí quiero dejar una como ejemplo, ¿verdad? Que como repito, pues tiene algunas variables que tenemos que determinar, como la cantidad de intensidad de lluvias, la erodibilidad del suelo. Son cosas que tenemos que también aprender a entender para poder aplicar esta fórmula. ¿Cómo usar la siembra en contorno? En suelos no compactados y sin mayores problemas de maleza se debe revisar la posibilidad de utilizar la labranza en contorno en combinación con la labranza mínima o labranza cero. Entonces tiene esa facultad de poder pues aumentar su eficiencia cuando usamos una combinación con una labranza mínima o labranza cero. La labranza en contorno se puede hacer con tracción animal en pendientes hasta un 15%. Se puede utilizar el arado combinado y sembradora con bueyes. Esta es una de las cosas que podemos hacer fácilmente. En pendientes del 15 al 25% se usan únicamente quinos. Entonces esto, como la pendiente es más grande, pues ya el manejo de un solo animal pues tiene que ser con más destreza. En este caso se pueden colocar los rastrojos en barreras muertas para reducir la erosión y facilitar el arado. Entonces es otra situación que podemos también hacer para pues facilitar el trabajo cuando hacemos pues una siembra en contorno. Uso de variedades precoces y nativas para siembra en contorno. Existen variedades tempranas y nativas de cultivos que nos permiten tener prontamente una cobertura vegetal que reduzca la erosión del suelo e incremente los rendimientos del cultivo. Existen en Guatemala muchas variedades precoces y nativas que el agricultor siempre va guardando de generaciones, ¿verdad? Entonces estas semillas prácticamente son un tesoro para la agricultura, porque son nuestras semillas nativas, y indudablemente pues muchas de ellas son muy precoces. Entonces esto pues tenemos esa alternativa de usar variedades precoces y nativas y que nos van a facilitar pues que este cultivo pues sea productivo, ¿verdad? Porque cuando usamos una variedad ya mejorada pues necesita mayor atención, mayor fertilización, y también pues son variedades a veces de ciclo más largo. Entonces es una de las recomendaciones que podemos hacer. Otra de las cosas también que podemos practicar es las condiciones ecológicas que necesitamos en la finca. Por lo menos la profundidad del suelo. Sirve en suelos, este sistema sirve en suelos superficiales como en suelos profundos. Entonces no hay mucha dificultad en usar pues los suelos superficiales, ¿verdad? O profundos. Puede aplicarse en ambos casos. La capacidad de infiltración en suelos de baja infiltración contribuye poco para el control del escurrimiento. Se recomienda entonces la implementación de obras que mejoren la infiltración. Entonces, cuando hay suelos duros o arcillosos, pues tenemos que mejorar esa infiltración, ¿verdad? A través de usar pues otras obras de conservación que nos ayuden a hacer esa capacidad de infiltración del suelo. Drenaje del agua. En suelos mal drenados y en partes vagas en el campo la labranza en contorno puede incrementar el problema. Entonces hay que tener también, corremos ese riesgo, hay que tener cuidado en ese caso. En estos casos hay que mejorar primero la infiltración del agua en el terreno y asegurar el drenaje del campo. Se puede hacer la labranza y siembra a desnivel a 0.5%, asegurando un sistema de drenaje. Esta sería otra de las alternativas que se pueden hacer. Cuando hay presencia de piedras en la parcela, pues en suelos pedregosos, es preferible para la labranza cero con siembra pues al contorno también. Entonces son cosas que hay que considerar en este sistema. Acá les dejo
siempre las preguntas que hacemos en cada semana, en cada sesión, yo espero que siempre consideren poder hacer su estudio de estas preguntas y respuestas, que esto va a facilitar. Anoten en un cuaderno y siempre tener de cada semana sus preguntas y respuestas, pues esto les va a ayudar pues a profundizar y pues y a conocer siempre más del curso. Así es que de mi parte yo les agradezco su atención y si Dios permite pues nos miramos en una próxima oportunidad.